Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos en nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales al evento, este webinario sobre equidad e inclusión en un mundo nuevo. Como ustedes saben, el propósito del COMEXI es contribuir a la comprensión de los asuntos internacionales e influir en la opinión pública y en los sectores involucrados en política exterior en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestro país. Y en esta ocasión nos reúne un tema de la mayor importancia para nuestro país y para que hemos tomado como un tema sensible para desarrollar en el COMEXI. Un tema que lo hemos planteado como parte de las actividades de la administración que me honra presidir, que es el tema de la equidad y la inclusión. Quisiera primero que nada agradecer al grupo de expertas que en esta ocasión conversarán acerca de este tema, un grupo de expertas de mayor nivel y conocimiento en los temas de equidad e inclusión. Quiero iniciar agradeciendo a la moderadora de este webinario, Maribel Quiroga, quien es especialista en relaciones corporativas e institucionales. Actualmente ella es presidenta ejecutiva de la Comisión de la Industria de Vinos y Licores. Es autora del libro El turno es nuestro, de Editorial Planeta 2021, que justamente versa sobre estos temas. Fue también responsable de asuntos sociales, ambientales y gubernamentales en diversas empresas y organizaciones como la Institucional, Cerveceros de México y directora de Asuntos Públicos en Consultoría Strategic Affairs. Ha trabajado también en la administración pública como coordinadora de agenda del presidente Felipe Calderón y ha colaborado en medios como El Financiero, Forbes de México, Bloomberg TV. Actualmente es la consejera decana editorial de la sección de negocios en Grupo Reforma. Es integrante de la mesa directiva de CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, e igualmente socia del capítulo México del International Women's Forum. Muchísimas gracias, Maribel, por la confianza, por tener el entusiasmo de haber propuesto el tema y organizado este webinario. Y quisiera, si bien Maribel presentará a nuestras panelistas, agradecer igualmente el interés y la confianza a Gina Sabludowski, Vianey Esquinca, Raquel López Portillo, Fátima Mase y Nuria Palau, por participar y poder aprender de todas ustedes sobre este tema. Te paso la voz, Maribel, de nuevo agradeciendo en nombre del COMEXI su interés y su participación y sin duda deseando el mayor de los éxitos a este webinario. Adelante, Maribel, por favor. Muchas gracias, doctor Alcocer. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí con todos y todas ustedes. Gracias a todo el equipo COMEXI por hacerlo posible y, por supuesto, a nuestras panelistas que nos acompañan el día de hoy. COMEXI ha estado organizando una serie de semanas temáticas. Esta es la semana de la equidad de género y la inclusión. Y bueno, pues qué mejor que tener, digamos, en el marco de esta semana el webinar del día de hoy. Las voy a presentar a todas y cada una de ustedes. Nada más quería empezar, digamos, abrir el espacio con una reflexión. Mary Bird tiene un manifiesto en un libro que se llama Mujeres y Poder, y ella comienza su libro diciendo que en el mundo occidental las mujeres tenemos mucho de qué alegrarnos, ¿no? Sin duda vivimos una realidad muy distinta de la que viven muchas mujeres alrededor del mundo, y yo creo que en un contexto como COMEXI eso es lo primero que se tiene, en un foro como el de COMEXI es lo primero que se tiene que señalar. Sin embargo, ella dice también que en la generación de su madre, pues eran muy distintas, digamos, las características y, digamos, el impacto que tenían las mujeres a nivel profesional. Y dice que mientras escribía este libro pensaba constantemente en su madre, porque trataba de imaginar cómo le explicaría a ella y también a ella misma y a las millones de mujeres que todavía sufrimos las mismas frustraciones, cuán profundamente intricados están en la cultura occidental los mecanismos que silencian a las mujeres y que se niegan a tomarnos en serio y que nos aíslan de los centros de poder.
Entonces, ella concluye, digamos, en la introducción de su libro diciendo que en lo relativo a silenciar a las mujeres, la cultura occidental lleva miles de años en esa práctica. Entonces, justamente estamos hoy haciendo lo contrario, le vamos a dar voz a las mujeres mexicanas en el contexto internacional, y por eso es un gusto tener hoy y un honor tener la oportunidad de estar hoy con todas y cada una de ustedes. Entonces, las voy a presentar rápidamente. Sus currículums son currículums muy interesantes, hay mucho que decir. Voy a empezar, por supuesto, con la doctora Gina Zabludovsky. Ella es doctora en sociología, es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es investigadora nacional emérita, es también integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que se encuentran el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales, que recibió en 2009, el Premio Nacional María Lavalle Urbina en Investigación y Docencia en Ciencia Política, que lo recibió por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 2005. Sus líneas de investigación abarcan la teoría política, la historia del pensamiento social en México y género y poder. Ha sido pionera en el estudio de las mujeres empresarias y ejecutivas en México. Ha publicado 30 libros como autora y o coordinadora y más de 100 secciones de libros y artículos de revistas académicas y varias contribuciones en la prensa. Doctora, es un honor para todas nosotras que puedas estar el día de hoy y que podamos escucharte. Bienvenida. Después nos acompaña también Raquel López Portillo. Ella es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad de Ixtlazo de Sor Juana y especialista en análisis político, democracia y elecciones por el Centro de Investigación por el CIDE y Docencia Económica. Se ha desarrollado en los sectores público y privado en temas de seguridad, derechos humanos, igualdad de género y educación. Actualmente se desempeña como analista estratégica en materia de seguridad y geopolítica. Ha formado parte del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México en el 2020, el año pasado, en donde presentó 2 iniciativas de ley en materia de órdenes de protección y presupuesto con perspectiva de género. Fue coordinadora universitaria para la campaña He for She de ONU Mujeres, en donde implementó un programa de becas de licenciatura para mujeres indígenas. Tiene diversas publicaciones en medios como El Universal, El Heraldo de México y Foreign Affairs Latinoamérica. Bienvenida, Raquel, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Presento a Nuria. Nuria es maestra en Derechos Humanos y Democratización por la European Master's Program in Human Rights and Democratization, EMA, con especialización en Justicia Transicional por la Universidad de Zagreb. Ha trabajado en la implementación de políticas públicas y gobernabilidad desde la Secretaría General del Gobierno del Estado de Puebla. También se ha desempeñado en constituir el diseño de buenas prácticas y propuestas de política pública para la inclusión y la recuperación del tejido social en regiones de alta incidencia delictiva en el interior del Estado. Actualmente es directora de programas de la US Mexico Foundation y es integrante del colectivo Seguridad sin Guerra y colabora en el think tank Justicia Transicional MX. Bienvenida, Nuria. Me da muchísimo gusto que puedas estar esta mañana también con nosotros. Nos acompaña Vianey Esquinca, bienvenida. Ella es socia directora de Cuadrante Estrategia y Comunicación, escribe la columna dominical La Inmaculada Percepción en el periódico Excelsior y es analista política en diversos medios. Ha sido conductora de los noticiarios Excelsior Informa y Titulares de la Mañana por Excelsior Televisión, del programa matutino Nada Medias en Cadena 3 y de la sección México Hoy en Univisión 62 en Austin. Fue socia de Guerra Castellanos y Asociados, directora general de Desarrollo Social de la Delegación Gustavo Madero en la Ciudad de México, coordinadora de Comunicación Social de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y subdirectora de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. Ha trabajado en agencias de relaciones públicas y comunicación en México y España, fue reportera del periódico Reforma y del Norte en Monterrey, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene maestría en Comunicación Corporativa y Publicitaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es también ingeniera en Imagen Pública por el Colegio de Consultores de Imagen Pública. Bienvenida, Vianey. Gracias por estar también esta mañana con nosotros. Y también, bueno, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Fátima Mace. Fátima es directora de Sociedad Incluyente del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que también trabaja muy de la mano en temas con Comexi, que todos conocemos. Es licenciada en Economía por el ITAM y maestra en Administración Pública por la Universidad de Columbia.
ha trabajado en el INCO desde el 2012, fue consultora desde el principio hasta 2018, cuando fue nombrada coordinadora de proyectos. Sus temas de investigación son competitividad, salud pública, desarrollo social, medio ambiente, movilidad y desarrollo urbano. Ella ha llevado la batuta de la coordinación de varios índices de competitividad que requieren a la mayoría del personal de la institución. Ha impulsado la investigación sobre salud, bienestar, salud pública y bienestar desde el INCO. Escribe una columna de opinión quincenal en CNN Expansión y ha colaborado en medios como Reforma, Animal Político, Letras Libres, Revista Moy y The Guardian. Anteriormente trabajó como consultor independiente para el BID, para el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Instituto Nacional de Ecología. Ha dado clases de microeconomía básica y política ambiental en el ITAM y es miembro de la red Women in Motion en México. Entonces, bueno, pues bienvenidas a todas. Les agradezco que estén aquí. Ya me pasé de mis 7 minutos de presentación. Entonces, por supuesto, voy a empezar dándole la palabra y el micrófono a la doctora Gina Zabludovsky por 5 minutos. Y doctora, nos gustaría muchísimo que pudiera comentarnos sobre el enfoque sociológico, antropológico, tanto cultural como cualitativamente del tema de género y de equidad e inclusión en México. Entonces, bueno, pues será un honor para nosotros escucharla. Y adelante, por favor. Tiene el micrófono apagado, doctora. Bueno, yo creo que estas condiciones han variado significativamente por las condiciones de pandemia, ¿no? Por eso un poco, y voy a aprovechar para comentar esta cuestión. Entonces, dadas las condiciones de pandemia, efectivamente, en el mundo llamado occidental, entre comillas, las mujeres hemos avanzado, pero ahorita estamos en grandes posibilidades de retroceder o ya retrocediendo en ciertos índices, como han mostrado estudios previos. Y entonces existen pues retos específicos para la sociedad y retos específicos para la investigación en situaciones de pandemia. Entonces, la primera de ellas es que tenemos que voltear a los hogares que se han vuelto multifuncionales en este momento y que no podemos entender pues las cuestiones de diversidad e inclusión si no volteamos a los hogares. Como investigadoras, pues investigadores tenemos ese gran reto porque las cuestiones fundamentales están tomando lugar en una realidad confinada que no podemos ver y que nos estamos perdiendo mucho del diagnóstico del mundo de lo social. Entonces, pero desde luego tenemos que para estudiar la disparidad, yo creo que tenemos que, y más aún en la pandemia, empezar con el ámbito doméstico, que ahora es doméstico multifuncional, y viendo las diferencias en los roles de hombres y mujeres, sobre los cuales no hay mucha investigación ahora, pero desde luego las mujeres han acrecentado sus cargas domésticas y de cuidado, y desde luego antes de la pandemia había muchas variaciones en los países, pero en todos los casos eran las mujeres las que se responsabilizaban de esto. Tenemos desde los casos de los países árabes y Japón, donde los hombres pues apenas le dedicaban menos de 1 hora a las tareas domésticas, y los casos de los países, sobre todo los escandinavos, como que los hombres les dedicaban entre 1 y 1 hora y media a las tareas domésticas y las mujeres 2 y media antes de la pandemia, que es más equitativo, pero de todos modos las mujeres es el doble. Entonces tenemos que ver cómo ha cambiado esto en términos de diferencias también rural-urbano, diferencias generacionales, y yo creo que también tomar en cuenta al hombre, porque yo creo que muchas investigaciones usualmente se concentran en entrevistas solo a mujeres, y también tenemos que preguntarnos si el papel del hombre no ha cambiado durante la pandemia, y sobre todo su identidad como proveedor en el momento en el que sufre la pérdida de empleo, cómo se manifiesta esto al interior del hogar, y en un terreno del hogar que pues era ámbito de la mujer, y él se puede sentir un poco extraño durante toda esta parte.
La otra cuestión fundamental es la cuestión de la violencia. O sea, ya ha habido muchos trabajos sobre el tema, sabemos cómo se ha acrecentado durante la pandemia, sin embargo, también los datos son inciertos, porque usualmente esto se basa en las que lo reportan, y las que lo reportan están con el agresor. Entonces, aunque sean llamadas por teléfono, pues muchas veces no las pueden hacer. Pero sí sabemos que antes de la pandemia, en términos mundiales, pues había muchas diferencias entre países. Desde luego, ahorita estamos especialmente preocupadas por la situación de Afganistán, porque si hay un país con los índices de violencia más alta de parte de los hombres al interior del hogar, es precisamente Afganistán. Entre los países europeos, uno de los países donde más violencia del cónyuge hay al interior del lugar es Ucrania, y en América Latina, Bolivia, y el que tiene menor incidencia en América Latina es Uruguay. Ahora, tenemos los investigadores con investigaciones muchos problemas con esto, porque de hecho México tiene uno de los instrumentos estadísticos más importantes para medir la violencia de género, que es la encuesta de dinámica de los hogares, que empezó por primera vez en 2003, la última se hizo en 2016, y que es muy importante porque es una encuesta que se hace en todos los hogares y no solo en los que se reportan víctimas de violencia. Y incluso ha sido un modelo para otros países del mundo. Entonces yo me pregunto cómo se puede hacer una encuesta que de por sí era difícil de hacer en un pueblo, en un ámbito sensible, cuando estamos en condiciones de encierro. Creo que los investigadores vamos a tener que recurrir a una investigación cualitativa tipo memorias, creo que dibujos de niños en las escuelas, que espero que les empiecen a hacer. Otro ámbito fundamental, si me da tiempo. Estamos en el tiempo, doctora. Bueno, entonces eso es lo que señalo. También, nada más para terminar, en Adelante. el ámbito de la microempresa, también ha habido cambios muy desfavorables para las mujeres. El porcentaje de mujeres que han cerrado sus empresas es mayor que el de los hombres en muchos países. Y aquí termino. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y tendremos varios comentarios al final. Muchas gracias. Adelante, Raquel. La verdad es que con todo esto que nos dice la doctora Zabludovsky, es muy importante ver qué está pasando, qué enfoque le están dando las organizaciones y los organismos internacionales al tema de equidad y de inclusión en un mundo que al día de hoy no sabemos cómo va a funcionar, a un mundo que todavía desafortunadamente no podemos llamar pospandémico, pero bueno, pues que esperemos que algún día se pueda llamar. Pero ¿qué está pasando con estos organismos, Raquel? ¿Qué injerencia están teniendo? ¿Qué programas están llevando a cabo? Si nos puedes platicar de eso. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Maribel. Quisiera nada más brevemente empezar agradeciendo al COMEXI por la invitación y por la creación de estos espacios tan necesarios, porque sin lugar a duda nos encontramos frente a un nuevo mundo, como ya mencionaban. Al final ninguna pandemia ni ninguna crisis es neutral al género, y esta pues no fue la excepción. Y resulta significativo porque precisamente el inicio de la pandemia coincidió con el aniversario 25 de la plataforma y el programa de acción de Beijing, que sin duda durante estas 2 décadas y media ha ido pues afianzando ciertas luchas, obviamente arrastrando otras, pero que en el contexto de la pandemia viene a poner sobre la mesa nuevas prioridades y sobre todo a reformular la forma en la que vemos ciertas problemáticas que han transcurrido desde hace años, ¿no? Es decir, ya no podemos ver de la misma forma la violencia de género sin tener en cuenta el peligro eminente que significa una cuarentena en víctimas de violencia, en donde se quédate en casa resultó ser una paradoja mortal en muchos casos, así como tampoco podemos pensar en equidad salarial, en equidad laboral, incluso en protección social, en esquemas como el de un distanciamiento social, en un cierre de actividades, en donde particularmente hubo una grave afectación al sector informal, en donde al menos en nuestro país una gran parte de la fuerza laboral femenina está inserta. Entonces, en este sentido, los organismos internacionales fungieron como una pieza fundamental en el diseño de respuestas rápidas, de respuestas específicas, para poder
mitigar el impacto de la crisis de COVID-19 en las mujeres y niñas, desde el asesoramiento en políticas, la creación de guías, se concentraron realmente en generar una serie de herramientas para poder pensar en la perspectiva de género y en la perspectiva de derechos humanos como una política que no se usa únicamente para presumir, ¿no? O en tiempos de bonanza, sino que resulta fundamental para poder lograr una respuesta integral y sostenida a esta crisis. Sin embargo, como muestra la herramienta de monitoreo de respuesta global a COVID-19 que generó el Banco Mundial, una herramienta muy interesante para el público que quiere explorarla, los gobiernos que incorporaron la perspectiva de género en su respuesta al COVID, pues tuvieron medidas sumamente dispares y en gran medida insuficientes. En la mayoría de los casos, y salvo muy contadas excepciones a nivel mundial, este aspecto, por la propia naturaleza de la pandemia, se ha visto un tanto relegado en orden de prioridades o omitido en la formulación de soluciones integrales. Entonces, considero que es precisamente esta coyuntura la que ha puesto en el ámbito internacional esta pregunta de cómo hacemos para impedir que esto sea una mayor fuente de desigualdad en temas de inserción laboral, en acceso a la salud, en la precarización que esto implica y sobre todo en pues todo lo que impacta en términos del desarrollo personal y profesional de las mujeres, ¿no? Y aunque absolutamente toda la gama de temas que atañen al género, a la inclusión, a la equidad, son sumamente importantes, en esta intervención sí me gustaría hacer especial hincapié precisamente en el tema de economía de cuidados, que ya mencionaba la doctora Zabudowski, porque de cierta manera es el núcleo que une al resto de las problemáticas al entrecruzar pues esta parte productiva, la parte personal, la parte reproductiva y que se vuelve tan necesario exponerla en tiempos de crisis. Si algo dejó claro la pandemia es que no se puede concebir el avance de una sociedad sin la garantía de cuidados, porque al final se habla mucho de cómo paró la economía y cómo hubo un freno en el crecimiento económico, y sí, hubo un alto en una parte de esta, pero en lo que a la economía de cuidado respecta, es decir, pues este aparato de trabajo doméstico no remunerado que sostiene a las sociedades, estuvo activo en todo momento, y fueron precisamente las propias mujeres quienes hasta el día de hoy han asumido esa carga de manera desproporcionada. Quería mencionar algunas cifras que sirven para dotar un poco del contexto, y es que a partir de la contingencia, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres asumieron alrededor del 80% de todas las horas de trabajo de cuidado no remunerado, y estas cifras ascienden mucho más en países con una ausencia de sistemas de cuidados institucionalizados. Y también de acuerdo a la CEPAL, en lo que respecta a América Latina y al Caribe, se generó un retroceso de más de una década en los avances logrados en participación laboral femenina. Y es muy marcado como a partir del 2020, a partir del inicio de la pandemia, se marca una salida contundente de las mujeres de la fuerza laboral, y que obviamente esto se relaciona con la alta demanda que tuvieron para resolver temas de cuidados en sus hogares, y que hasta el día de hoy no les han permitido retomar esta búsqueda de empleo y buscar esta autosuficiencia económica desde la parte laboral. Y pues de ahí la necesidad urgente y el llamado tanto de organismos internacionales como de la sociedad civil también de adoptar medidas para poder redistribuir esta carga entre el Estado, entre el mercado y obviamente dentro de las familias. Y menciono estos tres ámbitos porque por mucho tiempo, tanto en el plano internacional como en el nacional, las mujeres han funcionado como este tipo de safety net, ¿no? En términos de seguridad social, compensando cuestiones que atañen a las políticas públicas, desde el cuidado infantil, el cuidado de adultos, en este caso el cuidado de personas enfermas, la falta de servicios como vivienda, entre muchos otros. Y por otro, también el mercado no ha sabido reconocer lo suficiente que este es un tema cuya resolución no recae únicamente en la esfera individual o familiar, sino que atañe directamente a todas las personas y a los sectores involucrados y tiene un gran impacto tanto en la productividad como en el desarrollo. De ahí también que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la cual México es parte, sostenga que es precisamente este uno de los puntos claves para lograr la igualdad de género, y que también pues se debe tomar en cuenta como una parte fundamental de la recuperación posterior a la pandemia. Entonces creo que por ahí dejaría esta primera intervención para abrir más espacio más adelante.
Muchas gracias, Raquel. Sin duda lo que dices es importantísimo. Yo me acuerdo que en un foro escuché a Patricia Mercado, hoy senadora, diciendo que en México no íbamos a lograr temas verdaderamente equitativos hasta que el cuidado de los grupos vulnerables, justamente los que señalas, niños, ancianos y enfermos, hasta que no hiciéramos políticas públicas, no legisláramos al respecto de que el cuidado de estos tres grupos vulnerables fuera responsabilidad de todos. Entonces, bueno, pues la pandemia no ha hecho más que, como bien señalas, volver esto mucho más complicado y darnos cuenta de la enorme desigualdad que existe y de por qué estamos pues tan cansadas. Y en fin, mucho que decir y al final me gustaría también hacer una reflexión al respecto. Muchas gracias, Raquel. Nuria, bienvenida. Nuria, como les comenté, es directora de programas de la US Mexico Foundation y me encantaría, en ese sentido, Nuria, preguntarte qué programas está haciendo la US Mexico Foundation sobre género e inclusión desde Estados Unidos y para América Latina. Entonces, bueno, si tú nos puedes dar un poquito de esperanza sobre esta situación que bien ya han señalado la doctora como Raquel, nos va a dar muchísimo gusto. Bienvenida y el micrófono es tuyo, Nuria, adelante. Muchísimas gracias, Maribel, y bueno, muchísimas gracias. Creo que hay que reconocer también el esfuerzo tanto de Patricia como de Ana Lucía, de María Fernanda, de Alejandra, del equipo, digamos, detrás de Comexi para hacer esto posible. Creo que también mencionarlas es parte de nuestra labor. Y bueno, quiero agradecer este espacio. Como bien dijo Raquel, creo que es importante empezar a tomar esos espacios y a ocuparlos, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría empezar esta intervención un poco sobre una frase de un libro que me encanta que se llama Tsunami y que dice, no es lo mismo escribir de nosotras que con nosotras. Esta frase es de Johanna Berkins y creo que es justo fundamental por eso hablar sobre todas las políticas públicas, programas, intercambio de ideas en donde nuestras voces no son tomadas en cuenta, ¿no? Yo creo que si no somos tomadas en cuenta y si no estamos interviniendo en las políticas públicas, pues los proyectos no caminan. Entonces creo que es fundamental tener claro que para mejorar la calidad de vida de todas y todos, necesitamos exigir mejores políticas públicas, mejores programas y sin duda muchos más espacios. Entonces, bueno, justo al trabajar en una fundación que busca mejorar, activar, respaldar y cooperar con la relación bilateral entre Estados Unidos y México, pues no podemos seguir dejando, digamos, que todos los mecanismos de respaldo en la aplicación de todos estos proyectos y digamos, como políticas públicas de inclusión y de equidad de género solo sean como mecanismos que pertenezcan al Ejecutivo o al Estado. Creo que un mecanismo impulsor, promotor y coordinador y articulador de las políticas públicas somos las mujeres también. Entonces, por ende, necesitamos empezar a requerir de mejor infraestructura y exigir mejor infraestructura para poder trabajar en esto. Entonces, bueno, ahora un poco sobre lo que me preguntabas, Maribel, pues en la fundación, justo uno de nuestros bylaws, que es uno fundamental, es que en ningún foro solo pueden participar hombres. Entonces creo que iniciando por cómo fundación, digamos, intrínsecamente en la estructura, no permite que haya ningún tipo de foro ni ningún tipo de reunión en donde solo existan hombres, pues creo que ya es fundamental como empezar a cambiar el chip, ¿no? Y bueno, uno de nuestros programas más importantes de inclusión y de perspectiva de género es She Talks, que de hecho lo hicimos y lo iniciamos hace un año con como aliado o asociado con el PJ Comexi, que es una serie de webinars y paneles en la que las mujeres forman parte de una, pues sí, como de una discusión de la relación México-Estados Unidos. De hecho, próximamente vamos a lanzar uno sobre migración y género, ya que las mujeres pues son las más afectadas, ¿no? Cuando migran. Entonces, este es uno de nuestros programas fundamentales. También tenemos un programa que se llama el programa 360, que son programas con aliados de think tanks o de asociaciones, etcétera, y justo creamos uno con solo mujeres que están en el medio de seguridad y de inteligencia, que normalmente son male-dominated worlds. Entonces creo que esto también es fundamental porque tuvimos a 18 especialistas, tomadoras de decisiones en distintas empresas transnacionales como internacionales, hablar un poco sobre pues, migración, soft power, Estado de Derecho, seguridad,
con distintos speakers que justo nos dieron como una perspectiva de la importancia de la relación bilateral, pero también con una perspectiva de género. Y bueno, tenemos un monitoreo de think tanks que lanzamos con el IMCO, que ya también justo ahora en agosto cumple un año desde el lanzamiento de ese primer reporte, y ha sido guiado por solo mujeres. Entonces, justo se habla de todas las palabras claves que digamos que los diferentes think tanks publican tanto diario como semanal como mensualmente, y lanzamos un reporte cada 15 días que hablan sobre esa relación bilateral. Y bueno, por último, uno también de nuestros programas más importantes es el de Fellows, y la verdad es que hay muchísimas mujeres Fellows que están haciendo y fomentando distintos proyectos, como el CBI, que también se va a lanzar a finales de este mes, sobre inteligencia y sobre, digamos, de qué manera puede haber una mejor comunicación y un mejor respaldo de la relación México-Estados Unidos. Y bueno, para hablar un poco sobre la perspectiva de Estados Unidos con América Latina, en marzo de 2021 el presidente Biden firmó una orden ejecutiva estableciendo el Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca, en donde claramente pues la abanderada número 1 es la VP Kamala Harris, en donde reconoce la plena participación de todas las personas, incluidas las mujeres y las niñas, en todos los aspectos de la sociedad. Y bueno, hay una serie, o sea, me gustaría ahora postear como una serie de links, en donde se está buscando como mejorar justo todos los derechos y digamos también todo el aporte de cuidados y de estrategias para que más mujeres se puedan incluir y haya como para poder garantizar el acceso equitativo de oportunidades y beneficios para todas y todos. Y por último, creo que uno de los como pilares fundamentales que ha tenido la CEPAL fue la creación de hace 13 años del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Digamos que esta es una herramienta que se creó por la CEPAL, por la División de Asuntos de Género, y que tiene como fin colaborar tanto con la ONU como con distintas agencias de cooperación, como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y que se ha convertido en un recurso fundamental para informar de cómo estamos en América Latina y el Caribe, y poder ir avanzando justo como en la agenda de género por país, y también como para poder llegar a cumplir la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, que es fundamental porque literal nos quedan 9 años y estamos a un porcentaje muy menor del que quisiéramos para lograr cubrir esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, creo que con eso fue mi primera participación. Muchas gracias. Perfecto, Nuria, muchas gracias por compartirnos eso. La verdad es que hay mucho que hacer en ese sentido, y yo siempre creo que la relación más importante que tiene México en términos internacionales es la que tenemos con Estados Unidos. Entonces, mucho que hacer en ese sentido, y lo comentaremos también al final. Y qué importante la labor que hace la US Mexico Foundation para que pues, las desigualdades puedan ir, por supuesto, cerrando. Gracias, Nuria. Vianey, te voy a ceder el uso de la palabra. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Yo siempre he pensado que no es importante solamente lo que podemos hacer, sino cómo contamos lo que hacemos o lo que se puede hacer. Entonces, creo que el hecho de construir una narrativa sobre la equidad y la inclusión en el ámbito empresarial, en las instituciones y en los medios de comunicación en un país como México y en una realidad tan esquizofrénica como la que estamos viviendo ahorita es más importante que nunca, Vianey. Y entonces tú eres una experta en eso y me encantaría que nos pudieras platicar. Bienvenida. Muchísimas gracias y agradezco profundamente la invitación que Comexi hace y también la organización de estos foros. Efectivamente, las mujeres hemos luchado contra una narrativa que impone géneros durante muchísimos años. Sin embargo, la pandemia no solo volvió a esta narrativa que impone roles, que hace sesgos conscientes e inconscientes de los estereotipos que tienen hacia la mujer, sino que también invisibilizó las violencias que sufren las mujeres o la utilizó esta narrativa a conveniencia. Dejen ponerles ejemplos de los que vivimos en estos
en estos meses que todavía seguimos sufriendo. Por ejemplo, desde el poder, cuando el presidente López Obrador señala que en México está cubierto el tema de atención porque las mujeres en las casas somos las enfermeras que el país necesita, porque cuidamos más a los padres, porque los hombres son muy despegados, en ese momento, de una sola declaración, nos regresó a 80 años atrás, en la época del cine dorado, donde la mujer, su único rol relevante era cuidar a los padres, a las mujeres, esta visión abnegada. Entonces, esta narrativa, esta que se cristaliza con palabras, por supuesto, no ayuda. Lo que es peor es que efectivamente en la pandemia, sin preguntarle a las mujeres, regresaron a los roles de madres, psicólogas, enfermeras, doctoras, trabajadoras, y no tuvieron una red de un soporte. Efectivamente, la pandemia a todos nos agarró por sorpresa, no sabíamos cómo actuar, pero la mujer tuvo que pagar la falta de políticas públicas y la vulnerabilidad en la que vive constantemente, porque nos dimos cuenta que el país no está preparado, no solamente en esto, ya vimos que Gina nos comentó, ya nos vimos, escuchamos a Raquel también con cifras de que sucedió en todo el mundo. Sin embargo, no ha habido políticas públicas suficientemente grandes como para bloquear esta vulnerabilidad en la que viven las mujeres. Y si bien el tema tiene que ver con el poder, que también niega una violencia que se incrementó de sobremanera en esta pandemia, porque somos una cultura fraterna y eso no sucede en las familias mexicanas, la verdad es que no hubo una reacción inmediata para responder esta necesidad. El gobierno y las autoridades tienen, por supuesto, un papel fundamental, pero los medios y las empresas también. Los medios, que hay que ser muy autocríticos, tienen un doble discurso en donde hablan y exigen equidad e inclusión, pero en los medios los espacios directivos siguen estando ocupados por los medios y también esta es una tendencia mundial. ¿O qué me dicen cuando hacen una cobertura sin perspectiva de género y todavía al día de hoy, lo vimos en las elecciones pasadas, escuchábamos que se dedicaban a ver pues el lado sentimental de la mujer, cómo se vestía, cómo se arreglaba, su papel de mujer y no sus propuestas políticas, por decir algo? Entonces los medios tienen que también ayudar a esta narrativa de empoderamiento de la mujer y las empresas finalmente también, porque esta línea entre la vida privada y personal se diluyó completamente con la pandemia. Todos fuimos testigos de cómo en los webinars, de repente, de cada 10 webinars que teníamos con colegas, hombres y mujeres, 8 mujeres estaban tratando de atender al niño que estaba tomando clases en línea o cuidando, y los hombres a lo mucho se dedicaban a ver las mascotas, ¿no? Que pasaban, porque no había control de nada. Entonces, hay todavía una desventaja que las empresas no han sabido cómo responder, y ese es un desafío. No solamente se trata de firmar por supuesto, compromisos de que vamos a hacer la inclusión, sino hacerlo. ¿Cómo compaginar este nuevo rol o cómo compaginar esta nueva pues, vida que tenemos, esta nueva normalidad que puede ser híbrida? Porque ya entendimos que se puede trabajar y ser productivo desde las casas. Entonces, ¿cómo desde las empresas podemos tener una narrativa de empoderamiento sin sacrificar a la mujer, sin que esta línea de vida personal, de horarios de trabajo, realmente no se rompa, no termine desdibujada? El tema esto de que el liderazgo no hay género, de que la capacidad es lo único que debe valorarse para el desarrollo, es solamente un pretexto para que las empresas sigan sin meter verdaderas políticas públicas que ayuden al desarrollo y el empoderamiento de la mujer. Cuando las cosas estén parejas, cuando realmente todos tengamos acceso a lo mismo, entonces hablaremos de que las oportunidades son iguales para todos. No ocupemos estos temas para justificar nuestros propios errores y que los consejos a nivel mundial sigan siendo dominados por los hombres, por supuesto, o que los plazos directivos. Creo que tenemos una magnífica oportunidad en este nuevo mundo que abordaremos más adelante de cómo replantear esta narrativa de roles y de inclusión. Y hasta ahí dejo mi participación. Totalmente de acuerdo, Vianney. La verdad es que a finales del año pasado, coincido absolutamente en lo que dices, el New York Times sacó un muy buen artículo donde literalmente el título era "La sociedad le ha dado la espalda a las mamás trabajadoras", ¿no? Pues por supuesto lo circulé con todos los chats de mis amigas, porque sí, se ha vuelto muy abrumador, ¿no? Y por ejemplo, yo que tengo 2 niños que van en primaria,
O sea, como que mi tren de pensamiento de cuándo van a volver a la escuela, pues llegaba a agosto. Y ahorita no sé qué va a pasar el 23 de agosto. Entonces, si los voy a tener aquí otra vez sentados de 7:30 a 3, ¿no? Aprendiendo yo a hacer fracciones. Entonces, sí es un tema que ahorita me abruma mental y emocionalmente, el no tener la certeza de qué va a pasar el 23 de agosto con estos dos niños que pues evidentemente voy a estar también compartiendo la mesa, el escritorio, los lápices, las plumas y en internet, ¿no? Y entonces sí, tenemos una gran oportunidad, pero tiene que ser, como bien señalas tú, una oportunidad que también se aborde desde el Estado, desde los medios de comunicación y por supuesto también desde las empresas y los organismos. Muchas gracias, Vianey. Y por último, viene la participación de Fátima. Y bueno, pues por supuesto quiero que nos platique esta iniciativa de Women in Motion y cuáles son los beneficios, Fátima. Yo utilizo muchísimo para las pláticas que doy un estudio que hizo el IMCO de la importancia y el impacto que tiene la participación económica de las mujeres en el desarrollo económico y qué diferencias haría en un país como México. Es un estudio increíble, entonces yo quiero que nos platique sobre los beneficios que trae la inclusión en términos económicos. Bienvenida, qué gusto que estás aquí. Y el micrófono es tuyo, Fátima. Adelante, por favor. Muchas gracias, Maribel. Pues con muchísimo gusto. Realmente creo que ya el panorama tan difícil que que enfrentamos las mujeres durante la pandemia, creo que lo han delineado muy bien las otras panelistas. Y ciertamente las mujeres sufrimos un golpe durísimo en el mercado laboral y esto es un riesgo enorme porque en realidad en el momento en el que fue mucho más difícil nuestro desempeño en el mercado laboral, pues lo que se compromete es la autonomía económica de las mujeres y eso limita muchísimo la libertad de las mujeres, ¿no? Entonces, algo que vimos o que hemos ido siguiendo desde el IMCO es cómo la recuperación o el regreso de las mujeres al mercado laboral ha sido, pues fue mucho más tardía, empezó mucho después de los hombres, fue mucho más lenta. Después vimos una etapa entre diciembre y enero donde el regreso al mercado laboral era bastante volátil y hoy creo que estamos en ese punto donde parece que ya la tasa de participación económica de las mujeres se parece mucho más a los niveles prepandemia, pero en realidad pues con condiciones bastante deterioradas, ¿no? Con altos niveles de informalidad, con menores salarios y que estamos enfrentando un panorama de incertidumbre enorme que bien lo delineabas ya, porque hay una crisis de cuidados. No sabemos si los niños van a ir a la escuela, no sabemos qué vamos a hacer. Yo también soy mamá de 3 niños y esto de haberme convertido en maestra es un reto enorme. Y realmente creo que, pero estamos en ese punto en donde como sociedad podemos dar este paso y aprovechar este experimento, laboratorio, escenario que nos ofrece la pandemia, en donde vimos cosas que no habíamos visto que eran posibles, como en prácticamente todas las ocupaciones corporativas en casa, ¿no? Algo que no hubiéramos pensado que hubiera pasado sin pandemia. Y creo que es el momento en donde podemos repensar cómo logramos que pues esta nueva normalidad, que no sabemos exactamente cómo vamos a regresar a la normalidad, se adapta o genera condiciones mejores para las mujeres. Y aquí el primer mensaje es, México ciertamente tiene avances en términos de equidad de género y en términos, por ejemplo, de participación política, de participación, pero pues estos, digamos, ese congreso casi paritario, ese gabinete casi paritario no se ha traducido en oportunidades económicas de la misma manera para las mujeres. Entonces, creo que aquí es importante decir que las acciones que se necesitan son mucho más complejas y tienen que lograr romper barreras que hoy impiden que muchas mujeres entren, permanezcan, crezcan en el mercado laboral. Y esto, pues, realmente es un reto. Desde el IMPO, eso es lo que estamos haciendo, identificando qué es lo que se puede hacer, cuáles son las razones o dónde están estas principales barreras y qué se puede hacer para romper esas barreras, que no sea nada, movernos un poquito más allá de nada más una acción afirmativa o una cuota, que pudiera ser como esta solución rápida y primera, pero que realmente pues no está rompiendo, no está facilitando la llegada de más mujeres. Y algo que pusimos sobre la mesa con el estudio que mencionas es cómo el hecho de que más mujeres se asumen al mercado laboral nos conviene a todos. Realmente en términos, nosotros hicimos una proyección de qué pasaría si sumamos a más mujeres en los próximos 10 años, a 8.2 millones de mujeres, para ser exactos, en los próximos 10 años, y las sumamos en mejores condiciones, ¿no? ¿Qué pasa si logran entrar a más trabajos formales que ofrezcan condiciones laborales un poco más flexibles? Y encontramos que el PIB de 2030 podría ser 15% mayor
si logramos sumar a estas 8.2 millones de mujeres en los próximos 10 años. Esta tasa de crecimiento, pues en realidad sería 3 veces mayor que si nos dejamos que la tasa de participación económica de las mujeres crezca al ritmo tan lento que ha llevado en los últimos 15 años. Ahora, lograr esto o capitalizar estos beneficios que en realidad se distribuirían entre todos los sectores, no nada más para más mujeres con autonomía económica, sino también para sus hogares, para empresas con mayor innovación, que puedan entrar a mejores mercados, implica tener acciones en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Una de estas acciones que nosotros detectamos es el tema del sistema de cuidados, que ya bien delineaban Raquel y la doctora Zabludowski, pero también está el tema de cómo hacer autodiagnósticos. No dejemos esto nada más en el sector del gobierno, ¿no? El gobierno tiene una parte que puede hacer, pero también a nivel privado se podrían empezar a medir y a identificar esas brechas, porque el primer paso es reconocer que las tenemos para poder, pues, identificar qué se tiene que hacer para irlas cerrando, ¿no? Y un tercer punto que puede ser muy interesante es el tema de la construcción de redes de mujeres, ¿no? De cómo nos apoyamos entre nosotras, cómo avanzamos, cómo logramos generar un mayor capital social para poder llegar un poco más lejos. Y ahí es en donde te platicaría un poquito acerca de Women in Motion, que es esta red que busca impulsar liderazgos femeninos dentro de la agenda de transporte y de movilidad, que realmente para mí ha sido un apoyo enorme en el último año y medio, en donde pues realmente desde difundir trabajos, conseguir ideas, conocer trabajos de otras organizaciones y de cómo qué barreras y retos han estado identificando otras mujeres en sus respectivas trincheras ha sido muy útil. Y me parece que este ejercicio no es único en el sector transporte, ¿no? Hasta ahí dejo mi participación. Perfecto, Fátima, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que la labor que hace en ese sentido el IMCO, con poner los puntos sobre las CIS, o sea, la diferencia que puede hacer en el desarrollo económico del país, el incluir en los próximos 10 años a 8.2 millones de mujeres, tiene un impacto enorme, ¿no? Porque el hablar de beneficios económicos directos es importantísimo. Yo siempre he pensado que la verdadera libertad de las mujeres, como bien lo dices tú, es la libertad económica, ¿no? Y el hecho de que muchas mujeres en este país y en el mundo hayan perdido su autonomía económica es gravísimo, porque solamente, como bien señalas, hace mucho más grave los temas de tanta diferencia que existe en muchísimos ámbitos. Entonces creo que esa labor que hace el IMCO es fundamental y ojalá no dejen de seguir señalando estas desigualdades. Muchas gracias por acompañarnos. Doctora Alcocer, lo siguiente que sigue es platicar un poco, responder algunas preguntas de los participantes. Tengo algunas de ellas que me están compartiendo por aquí. Cecilia Jaime nos pregunta, ¿cómo podemos como miembros de la sociedad civil fomentar las políticas públicas justas para empoderar a la mujer en este contexto de pandemia? Doctora Zabludowski, Fátima, no sé si pueden en este sentido ayudarnos a responder esta pregunta. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que se están haciendo cosas desde la sociedad civil. Voy a poner algunos ejemplos de un tema que no se trató, que es el apoyo a las mujeres autoempleadas y de la economía informal, que según unos datos son de las que más han sufrido económicamente. Por ejemplo, en Sudáfrica, para tomar un caso, las mujeres mientras los hombres cerraron 36% de las empresas micro, las mujeres cerraron 54%. En Latinoamérica también, mientras los hombres cerraron en la pandemia 29% de las empresas pequeñas y micro, las mujeres cerraron 39%. ¿Y a qué voy con esto? Se han hecho desde la sociedad civil algunas redes de apoyo, muchas a las microempresas, como por ejemplo, colaborar vendiendo sus productos en cadenas de internet. Esto es para que las microempresarias no se queden en su nivel inmediato de la comunidad. Yo creo que se han hecho desde la sociedad civil precisamente pues conteos sobre las mujeres que son violentadas en sus casas. No hay organizaciones como nosotros, tenemos otros datos que precisamente desde la sociedad civil está tratando de documentar qué está pasando realmente en las casas. Entonces yo creo
que la sociedad civil, este término amplio y tan difícil a veces de definir, que es otro de los retos de las ciencias sociales, la polisemia de los conceptos, pero se están haciendo muchas cosas y es una sociedad civil que puede ser muy participativa. Yo ahorita di 2 ejemplos. Muchas gracias, doctora. Nuria, Fátima y Nuria, adelante, por favor. Bueno, yo creo que sí hay que hacer una apuesta por una política pública, tiene que ser seguir avanzando en este tema del sistema de cuidados, que ya está en la mesa y ya están estos cambios que una de las cámaras ya aprobó para los cambios constitucionales, pero de ahí hay que seguir, ¿no? Y hay que armar la ley general, la ley del Sistema Nacional de Cuidados y sobre todo dotarlo de presupuesto, porque algo que no nos debe pasar es que suceda como en el caso de salud, en donde todos tenemos acceso, o existe en papel un acceso universal a salud, pero como no hay recursos suficientes, pues el acceso no es efectivo. Entonces, lo que el Sistema Nacional de Cuidados debe de nacer con una ley que funcione y con suficiente presupuesto para que el acceso realmente sea efectivo. Y me parece que esa es una de las principales barreras que hay que poner, sobre todo énfasis con miras a que empieza la nueva legislatura. Justo para agregar lo que dijo la doctora Gina y Fátima, me gustaría a mí agregar que las licencias de maternidad y paternidad también tendrían que ser equitativas e igualitarias. Creo que es fundamental que a través de las ONG, las empresas y hasta el sector público y privado, se capacite y digamos que se implemente un protocolo para tener 3 meses para madres y 3 meses para padres, y que sea obligatorio para los padres y para las madres tomar esas licencias de maternidad y paternidad, uno por el tema de los cuidados y también por la flexibilidad laboral. Comentan en el chat también el tema de la flexibilidad, que luego a las mujeres les permiten, debería haber lo mismo para los padres. Entonces creo que es esencial hacer hincapié en esto. Totalmente de acuerdo, Nuria, sin duda. Y ayer me mandaron un video, digo, que cae en la risa, ¿no? Pero es un video de YouTube que se llama Los Ayudadores. Estos son una serie de señores que se ofrecen a ayudarnos a las mujeres en las labores del hogar, ayudarnos, ¿no? Entonces, ya desde esa concepción patriarcal, por supuesto, de, ay, sí, pero yo te ayudo, pero dime qué necesitas, ¿no? Pero si no me pides, pues yo no soy adivino. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado pues no puedo adivinar qué se necesita cuando están viendo que traes 28 pelotitas en el aire? Entonces, en fin, cae en lo gracioso, porque hay que reírse, pues no podemos estar llorando todo el día, pienso yo, pero también hay que saber reírse de uno mismo, pero en fin, es este tema que no se toma con seriedad. Antes de pasarte la palabra, Raquel, yo tengo una duda, Fátima. Este tema del Sistema Nacional de cuidarlos, de legislarlo, por supuesto, de dotarlos de recursos, ¿quién lo está impulsando? ¿Qué organizaciones, digamos, hay algún grupo parlamentario que lo esté acogiendo? ¿Cómo podemos apoyar? Fíjate que no estoy segura. Sé que Patricia Mercado ha estado muy involucrada en esta iniciativa. Y ahorita estamos en el punto en donde se está incluyendo dentro de la Constitución el derecho a los cuidados. Entonces, de ahí, por eso son varios pasos, ¿no? Ok. Pero yo creo que todavía hay mucho por hacer. El CIDE también tiene mucho trabajo alrededor de esto, porque ya hizo experimentos en algunos municipios. Y entonces, realmente ya hay mucho trabajo por ahí. Y lo que entiendo hasta ahorita es que lo que se busca es articular lo que ya hay en términos de cuidados infantiles, de adultos mayores, de tal manera que todo funcione o esté articulado y coordinado por una misma ley, ¿no? La idea es, pues, ver bien realmente cómo va a quedar. Y mujeres también ha estado muy, muy involucrado y realmente tiene... Okay. Yo me he topado con grandes mujeres que están impulsando este tema y que yo creo que vale la pena apoyar. Me encanta, qué bueno. Yo creo que hay que revisarlo, y también como Comexi, el equipo de Comexi, doctor Alcocer, Patricia, creo que sería algo que estaría muy bien que pudiéramos ahí revisar y ser parte de alguna mesa de trabajo. Gracias, Fátima. Raquel, adelante, por favor. Sí, quería hacer únicamente 2 apuntes. Primero, empezando por el tema del Sistema Nacional de Cuidados, para no perder el hilo de ideas, porque sí, ya es una cuestión que ya está aprobada desde octubre del 2020 por la Cámara de Diputados,
y lo único que falta es, en términos del Senado, es aprobar esa reglamentación e ir construyendo precisamente, como decía Fátima, sobre todo el tema de presupuesto para que no sea una estructura que nazca pues ya muerta, ¿no? O sea, que pueda haber muchas reglas, muchos derechos, pero no el suficiente presupuesto para articularlos. Y que va mucho más allá del tema de la política como tal. O sea, en realidad el Sistema Nacional de Cuidados, de la forma en la que se está articulando, es por un lado, por fin reconocer por parte del Estado mexicano ese trabajo invisible y no remunerado que aporta cerca del 20% del PIB de México y que no se considera como una parte importante de la economía del país. Por otro lado, redistribuir esa carga y, como mencionaban, es fundamental incluir también al sector privado, tanto hombres, tanto mujeres, porque es un esfuerzo enorme y colectivo y que habrá que ver pues qué parte de todas las buenas prácticas que hay de otros países en donde ya hay sistemas nacionales de cuidado implementados, cuáles nos pueden servir de manera regional y de manera nacional. Y por otro lado, el tema de reducir esas cargas, ¿no? Pensamos en cuidados únicamente en términos de maternidad, en términos de escuelas, pero por ejemplo, un punto que me parece súper interesante es en el recientemente aprobado plan de infraestructura de Joe Biden, también está el tema de economía de cuidados, porque no se puede pensar tampoco en una infraestructura que sirva a un país sin contemplar también pues todas las figuras de cuidados que son quienes soportan tanto a los hogares como a la sociedad en su conjunto. Y nada más rápidamente, regresando a la pregunta anterior, en el tema de empoderar a la mujer, creo que al final la pandemia también ha demostrado que las mujeres están llenas de poder y llenas de trabajo y llenas de tantas actividades que son lo que sostienen a la sociedad mexicana y a las sociedades en otros países. Entonces creo que ahí más bien la pregunta desde qué se puede hacer desde la sociedad civil es precisamente exponer las necesidades que surgieron entre diversos grupos de mujeres en la pandemia, o sea, exponerlas, visibilizarlas y a partir de ahí empezar a trabajar, uno, en realmente contar con una base de datos suficiente que pueda pues tener las medidas, las cifras para contextualizar las políticas públicas e implementar antes que buscar empoderarnos. Vaya, creo que en esta ocasión es una cuestión más de ir nivelando esos pisos de desigualdad, más que nosotras como mujeres necesitemos ese empoderamiento en lo personal. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Raquel. Nos queda tiempo para un par de preguntas más. Te pregunta Isabel Rosales, Raquel, si nos puedes platicar sobre el impacto que han tenido las mujeres jóvenes en la construcción de políticas públicas. Mira, qué buena pregunta. También Nuria nos podría contar al respecto. Pues claro, creo que mucho se ha dicho, ¿no? Que también durante este periodo de pandemia había este riesgo de que el momentum que llevaba la lucha feminista se parara, ¿no? O que pues se topara con ciertos rezagos que ha generado pues toda la crisis, pero en lo personal creo que también esta crisis ha abierto la oportunidad de poder reentendernos, de resignificar la lucha feminista, de encontrar también nuevos derechos por los cuales luchar, y creo que precisamente el reto es poder lograr esa conexión entre los diversos grupos de la sociedad civil, colectivos y el movimiento feminista como tal, y poder articularlo en propuestas o en canales directos con el sector público para poder traducir esas necesidades ya en leyes en concreto, en políticas públicas en concreto, y que no haya pues tanta distancia en ese diálogo tan necesario en momentos como este. Totalmente. Nuria, muchas gracias. Tú que eres tan activa. Sí, creo que hay un montón de redes y hay un montón de espacios en donde se puede fomentar este tipo de prácticas. Creo que la primera es definitivamente en tu espacio de trabajo, pedir que haya un protocolo o sea, digamos, de atención a la violencia de género. Creo que la Ley Federal del Trabajo de 2018 lo incorpora y hay muy pocos espacios en donde hay un protocolo para la atención y violencia de género en los espacios laborales. Creo que el
poner un alto al hostigamiento y al acoso laboral es, creo que, una de las primeras cosas que tenemos que exigir, uno, por nuestra seguridad y por la seguridad de nuestras demás compañeras, pero también, digamos, como porque es la única forma en la que podemos avanzar. Si no hay un protocolo, hay una desconexión y hay una falta de entendimiento hacia dónde vamos a caminar, ¿no? Y creo que también un programa importante que pueden incorporar las empresas son programas de mentorías para pequeños y puestos muy bajos en donde, digamos, personas, digamos, de alta dirección o que toman decisiones puedan apoyar tanto a madres como a jóvenes, mujeres o digamos, que están apenas incursionando en los espacios laborales, o aun cuando son también internships, pagados o no pagados. Creo que un programa de mentorías sin duda te ayuda a avanzar y a dar visibilidad a quienes en el esquema laboral, digamos, están en una posición micro o a mucha distancia para poder seguir avanzando. Otro de los, digamos, proyectos o programas que creo que es fundamental es tener licencias de cuidados. O sea, creo que si tú eres responsable del cuidado de un adulto mayor o digamos, o alguien, digamos, cercano a ti, creo que pedir y exigir esa flexibilidad laboral es esencial. Creo que solo a través de pequeños puntos clave vamos a poder avanzar en la igualdad y equidad de género, y creo que desde nuestras trincheras, sea cual sea, exigirlos y pedirlas, sin duda nos van a ayudar a capacitarnos y a que este tipo de, digamos, de dinámicas vayan cambiando y vayan haciendo como ese shift en nuestra productividad y en nuestros espacios. Totalmente de acuerdo. La verdad es que este concepto de licencias de cuidado yo no lo había escuchado. Me hace mucho sentido. Sí, el tema de la mentoría creo que le hace falta mucho en nuestro país porque se implemente. Soy afortunada de tener un mentor y una mentora, pero también ahorita doy mucha mentoría a chavos y a chavas. Y la verdad es que cada vez que logramos que les den una mejor posición, o el otro día logré que le hicieran una oferta inicial a una chava con la cantidad de dinero que estaba aspirando, la verdad es que es increíble poderles apoyar. Y muchas veces simple y sencillamente lo que falta es confianza, ¿no? Confianza y arrojo de decir, pues lo voy a pedir porque tengo estos estudios, porque tengo esta experiencia, y ¿por qué no? Entonces, pero muchas veces eso no somos nosotros, no tenemos la confianza suficiente, tenemos autolimitaciones, como bien lo saben, y necesitamos a alguien, como bien dices tú, que esté detrás. Pero es algo que justamente las empresas tienen que saber institucionalizar para que crezcan sus empleadas y sus empleados. En ese sentido, muchas gracias, Nuria. Vianney, yo te quería preguntar, ¿qué tipo de acciones podrían hacer los medios de comunicación para que este tema de género se pueda construir desde otra narrativa? Por ejemplo, yo participo en el periódico Reforma desde hace varios años como consejera en diferentes secciones. Ahorita soy consejera de la sección de decana de negocios. La verdad es que aprendo muchísimo. Son sesiones que tenemos cada 15 días, pues ahora por Zoom, pero no existe en el periódico, y es algo que yo sé que el director Juan Bardinas quiere llevar a cabo, no existe, digamos, como un consejo de equidad, de género o de inclusión, y quizá es algo que se tenga que llevar a cabo. Pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo, no, o sea, un grupo como nosotros, o desde Comexi, o simple y sencillamente líderes de opinión o voceros como lo eres tú? ¿Qué podemos hacer en los medios de comunicación para que este tema, para que se vea con estos lentes, ¿no? A veces dicen, ponte los lentes morados, exacto, o sea, para que se vea este tema de la inclusión y de la equidad, no solamente en sus publicaciones, sino también en sus organizaciones y organigramas. Ha habido muchos esfuerzos en muchas organizaciones y muchas instituciones de tener cursos de capacitación, de cobertura con perspectiva de género, donde te dicen, no se trata de que hables mucho, que haya más noticias sobre las mujeres, sino que tengas esta forma de un lenguaje inclusivo, o que puedas en cada una de tus notas hablar tanto de los hombres como de las mujeres, es decir, que los separes. E insisto,
que no estereotipes a las mujeres hacia el lado maternal, porque así debe de ser. Hay muchos medios que afortunadamente han tomado, que han pedido a sus reporteros que tomen este tipo de cursos, reporteros y reporteras, por supuesto. Y, por ejemplo, recuerdo un manual de cobertura del INE en las pasadas elecciones que también se divulgó, que se difundió profusamente. ¿Cuál es el punto? Que lo primero que tenemos que entender, no solamente los medios de comunicación, sino en general la sociedad, es identificar nuestros sesgos, nuestras creencias, muchas hechas inconscientes y que tienen que ver con un tema meramente cultural, que nos cuesta trabajo decirlo. Una vez que haya un análisis real de cómo estás haciendo tu cobertura, de qué está pasando, por qué todavía seguimos no solamente poniendo estos roles, sino en nuestro propio lenguaje que no es inclusivo. Ya sé que odiamos el la, los, amigas, amigues y tal, que es un complejo, pero tenemos que poco a poco ir introduciendo esta parte de un lenguaje en donde la narrativa se entienda desde un punto de equidad y de inclusión. Vamos, los medios, algunos más que otros, están intentando tener una perspectiva de género, todavía estamos detrás. Y sin embargo, esto lo vemos más con temas de redes sociales y medios digitales que con los medios tradicionales. Yo creo que si como sociedad seguimos empujando a los medios a que lleguen a los tiempos en los que necesitamos que realmente haya inclusión y haya igualdad en su cobertura, no le va a quedar otro al medio, pero tienen que ser ambas partes. Nosotros como lectores o como consumidores de estas noticias y los medios de comunicación con un real interés de darle a la mujer el lugar que merece en toda la cobertura. Totalmente de acuerdo. Ahorita que mencionabas el tema de los sesgos de género, no puedes abordar ni combatir, ni tener injerencia en temas que no reconoces. Les acabo de compartir en el chat un test de la Universidad de Harvard, donde te ayuda a identificar los sesgos de género que tenemos. Y es impresionante porque nosotras mujeres, tenemos sesgos de género y cuando te das cuenta en qué rubros los tienes más, pues todo tiene que ver, por supuesto, con tu educación, con tus creencias. Y la verdad que cuando yo lo hice, pues sí, me di cuenta que era mucho más dura en unos temas con las propias mujeres que lo que era con los hombres. Entonces ahí se los puse, creo que vale mucho la pena hacer lo que lo podamos hacer, que lo copien y que lo resuelvan y ojalá me compartan sus resultados, las que estamos en este panel, porque de verdad es muy revelador de quiénes somos y de con qué ideas crecimos. Así que muchísimas gracias, Vianey. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Adrián Sánchez nos comenta que la Cámara Británica de Comercio recientemente presentó un modelo para que las empresas mexicanas puedan disminuir la brecha de equidad de género. Entiendo que esto lo hizo en conjunto con la Comisión de Equidad del Consejo Coordinador Empresarial que preside Laura Tamayo y de la cual soy honrosa miembro. Pero tanto en equidad de acceso como en el tema de salarios. Comentaron que estaría disponible en su página para que cualquiera pueda retomar el modelo. Entonces, bueno, pues creo que este es un comentario interesante. En ese sentido, doctora, una última pregunta para pasar a doctora Zabludovsky, para pasar a las conclusiones. ¿Hay algún estudio que ya exista digamos, de las implicaciones más allá del tema económico, sino sociológicas que está teniendo, digamos, la pandemia? Yo creo que todavía no tenemos la distancia suficiente para el impacto que está teniendo, digamos, en la construcción de las propias identidades de las mujeres. Pero si nos puedes señalar, si sabes si existen algunos esfuerzos al respecto o hacia dónde va, digamos, este tipo de estudios a partir del día de hoy, creo que sería muy interesante. Bueno, yo creo que las ciencias sociales han estado volcadas a estudiar la pandemia durante durante lo que ha durado la pandemia, que no sabemos cuándo acabe, porque la transformación de las sociedades ha sido de tal magnitud que es imposible no estar estudiando la pandemia. Entonces hay estudios de todo tipo. Se acaba de presentar un estudio sobre las condiciones de vivienda y desde luego las condiciones de vivienda es una cuestión fundamental de las condiciones que tienen las personas sobre el uso a internet, o sea, todas estas, el uso del agua,
el acceso a agua, el acceso al agua, el acceso a internet y la condición de la vivienda son variables fundamentales para el bienestar. Ahora en la pandemia siempre lo han sido, pero ahora es fundamental. Y yo creo que uno de los retos que tenemos en las ciencias sociales es la posibilidad de generar datos que sean fiables e internacionalmente comparativos. Esto es uno de los grandes retos. Por ejemplo, se ve mucho cuando estudias las pequeñas empresas de mujeres. Hay una diversidad de definiciones de lo que es empresaria, autoempleada, economía informal, la definición de microempresa. En algunos países es de pequeña empresa, en algunos países, si se toma por número de empleados, es hasta 10 empleados. En México, entre 10 y hasta 50 la pequeña empresa, mientras en China era hasta 500 y ahora bajó a 300. Entonces, si decimos que las mujeres están en la microempresa y en la economía informal y no tenemos parámetros universales para definir claramente qué entendemos por esos términos, como muchos otros términos polivalentes, nos encontramos que no podemos hacer análisis comparativos a nivel internacional. Y como yo dije, en situaciones de confinamiento, como gran parte del cambio social está pasando al interior de los hogares, y que son en gran parte invisibles para el investigador, pues tenemos que, investigadora, tenemos que idear nuevas técnicas para poder entrar, quizá una investigación de corte cualitativo, como digamos, veamos testimonios, veamos diarios. Espero que en las escuelas les estén pidiendo dibujos a los niños. Los celulares pueden ser un gran instrumento para que las mujeres graben sus experiencias y después las puedan compartir para que las investigadoras podamos tener acceso a ellas, porque finalmente, como dice el dicho, conocer para decidir, ¿no? Qué bonito, sin duda. Sí. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar, si está de acuerdo, doctora Alcocer, le vamos a dar un minuto y medio a cada una de las participantes para que nos den sus conclusiones y después, doctor, pues me encantaría que nos ayudara a cerrar este panel, que creo que ha sido, por lo menos para mí, muy interesante y muy revelador. Entonces, les voy a pedir sus conclusiones justo de lo contrario, como fueron sus participaciones. Entonces, Fátima, adelante, por favor, para que nos ayudes. Bueno, pues yo nada más un comentario, tener mayor representación de mujeres en todos los niveles, digamos, del mercado laboral es importante, es algo que nos conviene a todos, pero sin duda lograrlo pues requiere acciones de todos los actores de la sociedad. Totalmente de acuerdo, muchas gracias, Fátima. Vianey, adelante, por favor. La pandemia efectivamente nos dejó muchas lecciones. Una de ellas es tener mucha atención a lo que sucede al interior de los hogares. Y creo que así como fuimos críticos respecto a todo lo que pasó, también vemos una gran oportunidad para redefinir y replantear los roles que se viven adentro, ¿no? Esta narrativa interna donde no solamente es la mujer la que debe de cuidar, sino que ahorita está obligado a hacer toda la familia, hay que tomar ventaja de ello, como también hay que tomar ventaja en el tema de la tecnología. El sistema híbrido, el home office, ya llegó para quedarse. Entonces, ¿cómo aprovechamos todo lo que hemos vivido en la tecnología, en las nuevas plataformas, para el tema de capacitación, de mentoría, sin tener que vernos personalmente? Ya todo lo podemos hacer. Es una oportunidad lo que aprendimos. Hay que aprovecharlo en beneficio justamente de la inclusión y de género. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Vianey, Nuria, por favor. Muchas gracias, Maribel, y muchas gracias, Sergio y Patricia de Comexi, y a todas las panelistas. Ha sido un honor estar con ustedes. Y bueno, creo que la primera es definitivamente, creo que la paridad de género inicia por nosotras, y creo que ceder espacios a más mujeres, sin duda va a tener muchísima, digamos, va a ser una cadenita que va a generar muchos más espacios para más mujeres. Hacer, digamos, si tú puedes tener el tiempo de ser mentora de una mujer, digamos, ya sea una década más joven que tú, sin duda hacerlo. Y
Y pues bueno, yo soy una ferviente lectora de mujeres, entonces pues yo creo que leer a mujeres, publicar mujeres, dar, hablar de, digamos, de publicaciones de mujeres y dar esos espacios a mujeres, sin duda nos va a ayudar a avanzar en la igualdad de género. Muchas gracias. Gracias a ti, totalmente de acuerdo. Raquel, adelante, por favor. Muchísimas gracias y pues nada, coincido completamente con el resto de las panelistas. Creo que pensar en un mundo nuevo en términos de equidad y de inclusión también es empezar a pensar en soluciones distintas y aprovechar lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos en un momento coyuntural para poder pensar también no solo en términos de las soluciones de la emergencia, sino poder atender de manera inmediata pues todas estas estructuras y prácticas añejas y poder concentrar los esfuerzos en consolidar y ampliar nuestros derechos. Creo que aún quedan muchas brechas por cerrar y que unidas podremos hacerlo de mejor forma. Totalmente de acuerdo. Doctora, por último, sus conclusiones, por favor. ¿Qué tal? Bueno, aprovecho para agradecerles mucho a Comexi y la invitación a participar en esto. Yo creo que hay que generar sinergias que ya se tienen, pero más estrechar los vínculos entre las que estamos involucradas en cuestiones de género y mujeres, entre la academia, las industrias, las universidades, el gobierno, las asociaciones civiles, para que el conocimiento vaya a la par de las medidas de políticas públicas, de lo que están haciendo las asociaciones y desde luego de los organismos internacionales también que están generando sus propios datos y que a veces eso me parece una cuestión fundamental, ¿no? Que podríamos nutrirnos las que estamos en temas de mujer, porque finalmente es en el ámbito educativo, desde luego en el ámbito del hogar es donde se enseñan los patrones de género, pero en el ámbito educativo desde la escuela y en las profesiones que hombres y mujeres estudian en las universidades es donde puedes cambiar mucho los perfiles para un futuro, ¿no? Y orientar a que las mujeres opten más por carreras llamadas masculinas, como las ingenierías, especialmente algún tipo de ingeniería. Hay muchas en ingeniería química, pero no en otras. Entonces, la unión con el sector educativo me parece fundamental. Sin duda, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte solamente agradecer, por supuesto, la generosidad de cada una de las panelistas, la oportunidad de tener este espacio a Comexi, al doctor Alcocer, a Patricia, a todo su equipo, por habernos ayudado a que esto fuera realidad. Y gracias a ustedes por su tiempo. Es el recurso más valioso que todos tenemos y darlo para abordar este tipo de temas es más relevante y más vigente que nunca. Entonces, muchas gracias. Doctor, si nos ayuda, por favor, a cerrar el panel y gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Maribel, y pues muchas gracias a todas nuestras muy distinguidas y conocedoras ponentes. Creo que ha sido un webinario fascinante en poder conocer, identificar los diferentes ámbitos, desde diferentes ámbitos, el tema de la equidad y la inclusión y cómo debemos, por supuesto, cambiar desde nuestras actitudes más básicas, como es el lenguaje, hacia esta temática. Mucho trabajo que tenemos que hacer hacia dentro de Comexi. Estamos empeñados en ello, estamos trabajando con un grupo de miembros de Comexi, de integrantes, tanto hombres como mujeres, en el tema de la inclusión, de convertir en una buena práctica y en lineamientos y en políticas de la propia institución los temas de equidad e inclusión. Y esto, pues la mejor manera no es nada más desarrollando lineamientos, sino poniéndolo en práctica, y es algo que hemos tratado de implantar. Quisiera cerrar tomando un comentario final que hizo la doctora Saludowski, referida al trabajo conjunto que se hace desde la academia y que deberíamos de procurar hacer con el sector público, privado, social, en sus diferentes ámbitos. Al interior de Comexi se ha identificado la conveniencia, y así vamos a impulsar, de creación de una unidad de estudio específicamente sobre género
en las relaciones internacionales. Yo las invito a todos ustedes para que se unan a esta unidad de estudio. Hemos planteado que tengamos al interior del COMEXI programas y proyectos sobre los temas de interés de México con el mundo. Naturalmente, uno de ellos obligado es Estados Unidos. Y me parece que uno indispensable también es el tema de género y las relaciones internacionales. Entonces, yo las invito a que se unan a trabajar, a colaborar en esta unidad de estudio. Próximamente anunciaremos la estructura de la misma, pero el punto es que quería yo señalar que para el COMEXI es de importancia tal que vamos a generar esta unidad de estudios. Entonces, las invito para que colaboren y muchas gracias de nuevo por la confianza y el interés para con COMEXI en este tema. Muchas gracias de nuevo, Maribel, y a todos ustedes. Muchas gracias.